Amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a su espacio de Cara al Mundo con Miguel Sandoval. Señores, Barbecue está acorralado. Ese ha sido el titular de la semana respecto al tema en Haití y esta situación de las bandas que mantienen el asedio, sobre todo en la principal capital, Puerto Príncipe. El día de hoy vamos a ver, señores, la veracidad detrás de este hecho. Realmente Jimmy Cherisier, alias Barbecue, está acorralado por la fuerza multinacional. Y algo más profundo aún, ¿cómo se originan estos grupos armados en Haití? ¿Cuál es el origen? ¿Cuáles son los vínculos que tienen estos grupos con el poder político y económico? ¿Son gangas? ¿Son simples bandas o grupos paramilitares que han estado gravitando en la sociedad haitiana con poder militar desde hace décadas? Así es, señores. Recientemente, la fuerza multinacional en conjunto con la policía haitiana ha desarrollado unos operativos masivos en el centro de Puerto Príncipe, donde se ha dicho que se ha acorralado a Jimmy Cherisier. Incluso salió dando unas declaraciones diciendo que sufrió bajas importantes en su estructura en esa zona de Delmas, que es prácticamente su centro de operaciones. La Policía Nacional de Haití, en unas declaraciones oficiales, estuvo confirmando la realización de estos operativos que pudieron ser bastante exitosos según la policía de Haití, ya que dieron bajas importantes a estos grupos armados. Por su parte, Barbecue estuvo a través de las redes sociales expresando que estas bajas, si bien fueron importantes, no fueron definitivas para sus operaciones y que esto no lo ponía a él en amenaza, que estaba todavía en pie de lucha y amenazó directamente al director de la policía haitiana diciendo que está disponible para llevar este conflicto a las últimas consecuencias, insinuando de que estos solamente son capaces de operar a través de sus tanques y que no se atreven a poner un pie en la tierra en enfrentamientos cuerpo a cuerpo, ya que estos no tendrían el poder de fuego suficiente para resistir el ataque de esas bandas. Y la pregunta que surge, ¿qué tanto poder es que tienen estos grupos? ¿Realmente son simples vándalos? ¿Son simples gangueros? ¿O son grupos y estructuras paramilitares complejas, entrelazadas y vinculadas al poder político empresarial, no solamente de Haití, sino también de algunos sectores del ámbito internacional? Para entender la complejidad de la situación, es necesario, señores, remontarnos a los inicios de Haití como nación. Tenemos que recordar que en 1804 Haití se convirtió en la primera república negra independiente del mundo. Sin embargo, este acto de libertad desató represalias internacionales. Las potencias coloniales boicotearon a Haití. Como todos saben, Francia impuso una deuda de indemnización en ese momento de unos 150 millones de francos, que hoy en día eso es un equivalente a miles de millones de dólares actuales. Eso sumió en la pobreza a Haití desde sus inicios. Pero lo que no se cuenta muy bien, señores, es cómo esa revolución haitiana que terminó en una independencia de la primera República Negra en 1804 fue interpretada desde sus inicios como una amenaza, no solamente para esas potencias coloniales como lo eran Francia, España, sino también para potencias esclavistas como es Estados Unidos. El propio George Washington temía que ese mensaje de que negros esclavos lograron independizarse de una potencia colonial pudiera desencadenar, como en su momento ocurrió, una revolución esclavista en el propio Estados Unidos. Y hubo intentos de esto en el 1800, incluso en el 1822, en Carolina del Sur. Yo no sé si ustedes saben que un líder negro esclavo ya independizado logró viajar varias veces a Haití procurando apoyo intelectual de expertise para provocar ciertas manifestaciones independentistas de esclavos en los Estados Unidos. ¿Y cómo se combatió esta amenaza? Bueno, estrangulando la economía haitiana. No solamente poniéndolo a pagar esa cantidad de dinero por su independencia, sino también evitando y limitando sus exportaciones. Cuando esa revolución haitiana logró consumarse y establecerse ya como una república, ¿qué era el recurso más valioso que tenía Haití en ese momento? Eran esas grandes extensiones de terreno
que contenían esos sembradíos de azúcar. ¿Y qué se hacía con eso? Se exportaba. Es decir, el pilar económico que podía sustentar a Haití en ese momento era las exportaciones de caña. ¿Y qué hicieron esas potencias esclavistas? Bueno, pues boicotearon a Haití económicamente, limitando sus exportaciones, poniéndole una serie de impedimentos para que este país, que esta nueva república pudiera ser autosustentable y dejarlo allí como un ejemplo de una revolución fallida. ¿Le suena esto con Cuba? Es posible que sí, es posible que tenga sus similitudes. Pero eso no se queda allí, señores. A lo largo del siglo XX, Haití sufrió repetidas intervenciones extranjeras. La ocupación estadounidense de 1915 a 1934 impuso un control económico y político que debilitó las instituciones locales. En décadas posteriores, dictaduras como la de Francois y Jean-Claude Duvalier, el famoso Papa Doc y Baby Doc, consolidaron el poder mediante grupos paramilitares, los Tonton Macots. Y aquí tenemos que hacer una pausa, señores. Miren cómo, a través de ese régimen de los Duvalier, ellos crearon ese régimen paramilitar que estaba abocado a garantizar sus intereses y su seguridad. Eran los que estaban mandados a garantizar la seguridad del régimen. Pero ¿cómo surge todo esto? ¿Cómo surge todo este descontrol? Bueno, el pretexto de intervencionista de los Estados Unidos en 1915 surgió a raíz de un magnicidio, a raíz de un golpe de Estado. ¿Les suena esto, señores? Un golpe de Estado en 1915 provoca la primera intervención norteamericana en Haití. Pero ¿qué ocurrió a raíz de esto? Esta intervención norteamericana, bajo el pretexto de garantizar sus intereses y la deuda que tenía Haití con Estados Unidos en ese momento, que muchos expertos aseguran que Estados Unidos lo hizo bajo la consigna de la doctrina Monroe de América para los americanos, y evitar que cualquier otra potencia pesque en este río revuelto, dijeron, no, vamos a adelantarnos y vamos a garantizar nuestros intereses. Esa intervención norteamericana de 1915 en Haití tiene historias que meten miedo, como la de un grupo de soldados norteamericanos que fueron vistos extrayendo cajas y cajas de oro del Banco Nacional de Haití. Eso es parte de lo que se puede recoger, de esa fotografía del momento de lo que fue esa intervención norteamericana. Y a su paso, ¿qué dejó esa intervención? Bueno, esa intervención dejó el camino labrado, el camino limpio para la instalación de una de las dictaduras más sanguinarias que pudo tener Haití, como fue la dinastía de los Duvalier. Primero con Papa Doc y luego con Baby Doc, su hijo, que quedó al mando de Haití. Muchos se preguntan por qué se le permitió a los Duvalier gobernar tanto tiempo en Haití. Pero no obstante eso, a sabiendas de las múltiples denuncias que habían, de los crímenes que cometía su séquito militar. Y yo les estoy hablando, señores, de a mediados del siglo XX. Es decir, señores, cómo en Haití esos grupos paramilitares nacieron, se desprendieron, fueron aliados del poder. Luego que cae esa dinastía Duvalier, que llega Aristide al poder a través de esa misión de pacificación que permitió elecciones en los años 90. Aristide inició una serie de medidas, de reformas en el sector agrícola y demás, iniciativas que prometían un primer Picasso para el desarrollo de Haití. Pero, oh sorpresa, Aristide no duró 7 meses en el poder en ese entonces y luego sufrió un derrocamiento en 2004, producto de presiones del sector internacional. Incluso varios años después, un ex embajador francés en Haití, entrevistado por The New York Times, reveló que había cierta conexión entre la destitución de Aristide y sus demandas de restitución de esa deuda. Oigan esto, señores, lo que yo les estoy diciendo. Entonces, son cosas que nos llaman a nosotros a reflexión, porque lo que estamos viendo hoy en día es que este tema de las bandas, este resultado que hay hoy en día en Haití, no es un tema fortuito. Realmente son bandas, realmente son gangas que surgieron por un magnicidio recientemente en 2021. No, hemos visto que estos son instituciones que tienen años en Haití operando bajo el mando político, empresarial y hasta facciones de la comunidad internacional. Ciertos sectores en Haití, porque Haití ha sido víctima de un protectorado que la ha secuestrado, que la ha puesto a su merced. En conclusión, señores, este problema de Haití no es un problema exclusivo de las bandas, sino el resultado de siglos de explotación, deuda, intervenciones y gobernanza débil.
La solución no puede ser solo militar. Necesita un enfoque integral que abarque el desarrollo económico, la justicia social y el fortalecimiento de las instituciones. Haití enfrenta una encrucijada y la comunidad internacional debe actuar con urgencia, pero también con sensibilidad hacia las raíces de esa crisis. Porque yo le voy a decir algo, señores. Haití no va a encontrar un punto de partida hasta que no se incorpore a los principales actores de la sociedad civil haitiana que siempre han sido ignorados. No es posible que esos grupos que se conformen como Consejo de Transición Presidencial y todos esos grupos de transiciones y todos esos gobiernos que han sido puestos por influencia de países extranjeros hayan excluido siempre a la sociedad civil. Es decir, la sociedad civil haitiana siempre ha estado excluida de todos los procesos que procuran transformaciones en ese país. Y eso no es posible. Un proceso de transformación no puede ocurrir a espaldas de una sociedad civil, sin incorporar a una sociedad civil. Mientras la sociedad civil haitiana se mantenga al margen de estos cambios, de estas transformaciones, Haití continuará sumergida en el caos en el que se encuentra, independientemente cualquier expresión de ganga o grupo paramilitar. Esos grupos paramilitares no solamente tienen que buscar una solución militar, sino una solución política. Por eso China dijo, nosotros apoyamos a que Haití pueda desarrollarse y que Haití salga de ese atolladero en el que se encuentra. Ahora bien, tienen que dejar a Kenia actuar. Si China dijo que tienen que dejar a Kenia actuar, nos surge la siguiente pregunta. ¿Quién está impidiendo entonces a que Kenia actúe? Porque nosotros sabemos que esa misión multinacional que está en Haití liderada por Kenia tiene todas las condiciones, si se le suplen las herramientas necesarias y económicas para poder procurar una paz en Haití, por lo menos en una etapa inicial, y que luego esto sea complementado con una misión de mantenimiento de paz. Ahora bien, llama la atención eso que dice China, de que dejen a Kenia actuar. ¿Quién lo está impidiendo? Esa pregunta me gustaría dejarla en ustedes para que me lo respondan en los comentarios y me digan qué opinan respecto a este análisis del origen de lo que está ocurriendo en Haití, de cómo estos grupos paramilitares han sido grupos históricos que siempre han orbitado en el poder. Me gustaría que ustedes me comenten, me den like y me digan qué opinan respecto a esta situación. También invitamos a la comunidad haitiana a que se incorpore a este diálogo, a que se incorpore a este debate, porque yo les voy a decir algo. No hay forma de que un país pueda reivindicarse si no apela a sus raíces, a su origen. Por eso la República Dominicana, cada vez que se encuentra en un desafío y se ha encontrado en un desafío como fue esa primera intervención norteamericana, luego la segunda intervención del 65, ¿a qué apelaron? ¿A qué apeló el pueblo dominicano? Apeló a sus raíces independentistas, apeló a Duarte, apeló a los padres de la patria, apeló a esos valores independentistas. Necesariamente Haití también necesita lo mismo. Y eso solamente lo puede provocar la sociedad civil, el pueblo haitiano, más allá de cualquier intervención. Ese es el enfoque que tiene que tener la sociedad haitiana hoy en día, si de verdad quiere salir de este atolladero.